Debemos hablar de las RTX 5060, 5060 Ti y RTX 5050. Vamos a hablar sobre las especificaciones, los próximos anuncios de estas GPUs y a su vez vamos a hablar sobre el impacto en el aumento de los impuestos aranceles que se le van a estar aplicando a todos los videojuegos, GPUs, todos los componentes que impulsen inteligencia artificial. Hay algo bastante importante que debo decirles, que si ustedes se quejaron de los precios que vimos recientemente, tranquilos, esto se va a empeorar. Entonces, rapidito, vamos a hablar sobre estas RTX 5060, 5060 Ti, las cuales ya se han estado confirmando que van a llegar con la misma distribución de variantes que vimos en la generación pasada. Estamos hablando aquí de que tendríamos RTX 5060 Ti de 16 GB, RTX 5060 Ti de 8 GB y tendremos un RTX 5060, la cual se sugiere que será de 8 GB. Aquí cambios que tenemos importantes es el aumento en el TDP de estas GPUs, algo que se ha estado produciendo en todo el lineup de GPUs Blackwell, los cuales si la comparamos con GPUs pasadas como un RTX 4060 podríamos ver un aumento de 115 vatios a 150 vatios, de 165 vatios para la 4060 Ti podríamos ver un ascenso a 180 vatios. Estos son los modelos de referencia y estos podrían aumentar su TDP dependiendo del ensamblador. Esto es algo que lo hemos visto en algunos ensambladores que ustedes saben, las versiones OSI le aumentan también el consumo energético. Algo bastante importante son los aumentos en núcleos CUDA. Para un RTX 5060 Ti se sugiere que llegaría a 4608 núcleos CUDA, lo cual representa un 6% de aumento versus la pasada generación RTX 4060 Ti. También tendríamos diferentes variantes 16 y 8 GB y algo importante es que se estaría confirmando que vendrían con memoria GDDR7, lo cual aquí mejoraría el ancho de banda de estas GPUs, lo cual representa un aumento de hasta un 50% de capacidad en temas de ancho de banda. Ahora bien, cuando hablamos del RTX 5060 podríamos ver que esta llegaría con 3840 núcleos CUDA, lo cual representa un 25% más que su predecesora. Y algo también bastante importante que yo estuve criticando es que esta RTX 4060 en su momento se ensamblaba con el EIDA 107. Ustedes recuerdan que esto se utilizaba para las clases Z y es por lo cual siempre estuvimos hablando con respecto a esto. Podríamos ver que esta se estaría ensamblando con GB206. Aparentemente aquí Nvidia ha tomado cabeza, ha tomado raciocinio en torno a esto y que el GB207, que sería el fondo del abismo rocalloso, se traduciría en un RTX 5050. Esto es algo bueno porque podríamos ver un mejor rendimiento en estas GPUs. Próximamente tendríamos ya información oficial de esto y también se ha estado confirmando porque hemos visto algunos ensambladores de laptops que han estado comercializando estas GPUs como un RTX 5050 de laptop con memoria GDDR7 y aquí podemos ver también otra laptop con un RTX 5060 con memoria GDDR7 8 GB. Ustedes saben cómo funciona esto y hay que prestarle mucha atención porque este sería el punto más accesible para Blackwell. Entonces miren, algo muy importante es este tema, señores, de los aranceles, los impuestos, lo que se va a estar percibiendo de estos aumentos. Debemos saber algo, todo el mundo se está quejando con respecto al tema de los aumentos de las GPUs y usted debe saber que este aumento de aranceles no solamente va a afectar al hardware, sino también va a afectar los videojuegos. El hardware ya ha estado siendo afectado de hace bastante tiempo desde el anuncio de estos aranceles, pero deben saber que todos los componentes que se fabrican en China serán los primeros en recibir este golpe. Por eso es que hemos visto algunos ensambladores como Mali y No3D que han estado moviendo sus fábricas a otros países donde no tienen este impacto, estos aranceles. Y también deben saber que aunque entre comillas no se había puesto en vigencia este aumento de aranceles, vimos como en tiendas como Newegg las GPUs que supuestamente van a costar un precio, se aumentó el precio y aún así se agotaron todas las GPUs. No hubo una que quedara. Tú vas a cualquier sitio con todo y los aumentos de aranceles, esto no importó al consumidor y esto es ya un preparativo que tienen muchas tiendas, retailers para empezar a acostumbrar a los usuarios. Algo también que deben saber es que el impacto inmediato con todo y usted quejarse de los precios ha sido un impacto bajo. A medida que vayamos viendo que se vayan agotando las GPUs que van saliendo, otros componentes como
teléfonos, otros productos electrónicos de consumo en Estados Unidos también se van a estar impactando en este sentido. Le hemos dicho también que los aumentos van también relacionados a todo lo que impulse inteligencia artificial. Hay también un tema con el aumento de los chips. Estos precios han estado aumentando. También estuvimos viendo a Donald Trump que estuvo afirmando que hemos perdido el negocio de los chips, y esto también busca fortalecer a Estados Unidos porque se ha visto en una posición complicada. También deben saber que algunas empresas que se han estado moviendo a otros países donde no se afecten sus aranceles, hay otras empresas más grandes que se le complicaría hacer estos movimientos, los cuales no tendrían otra opción que asumir estas cargas para también prevenir un impacto en su negocio, en sus productos, y esto eventualmente podrían ir cediendo para aumentar los precios para que el consumidor sea quien los pague. O sea, cuando ya el clima económico se complique, ellos luego ahí proceder con los aumentos y entenderse como algo regular. Muchos de estos también que dependen de la fabricación de hardware. Hay muchas empresas que solamente se enfocan en la parte de hardware. Estos van a tener un impacto significativo en este sentido. Algo también que va a afectar mucho y va a terminar eliminando es el tema de los videojuegos en físico. Ustedes saben que los videojuegos en físico se han estado fabricando en México, y también otro objetivo de los aranceles es ir afectando también y erradicar completamente la venta de discos físicos, y esto es algo que aceleraría la venta digital. Ustedes saben que se aprobó una disposición que declara los videojuegos como un servicio. Imagínate ahora, no tienes el juego físico, bajará aún más la producción de videojuegos físicos y promover que todo sea digital, pero al final todo es prestado, no es tuyo, y esto va a afectar a los retailers de videojuegos físicos, pero a la vez va a favorecer a los publishers, porque imagínate, solamente tengas acceso al videojuego a nivel digital, esto también va a impactar este mercado. Ahí se pondrán más difíciles quizás las ofertas y todo esto, porque ya estarían camino libre para que estos puedan ahí plantear sus precios. Y también hay que entender que siempre nos hemos quejado de que, óyeme, si el costo del videojuego digital no tiene los costos de fabricación, de distribución, de logística, manito, ¿por qué demonios estos videojuegos cuestan $70, $60 como si fuese un juego físico? ¿Por qué? Esto no hay nadie que lo regule. Entonces, algo que va a afectar a los jugadores. También esto estaría beneficiando a aquellos servicios digitales, por ejemplo, como Game Pass, PlayStation Plus, aquellas suscripciones donde te den acceso a los videojuegos, porque ya la gente, al verse entre la espada y la pared, va a acceder más a estos negocios. Y esto ustedes saben que va a favorecer a las empresas más grandes. Hay muchos que están llorando, otros están frotando las manos, y esto sería un impacto sustancial para el consumidor, porque imagínate, aquellos que buscan videojuegos de segunda mano, que pueden comprar y revender ese IP luego de haberlo terminado, a esta persona estaría recibiendo un valor por este videojuego que vendió de segunda mano. Imagínate que eso se desaparezca, que sea en esencia el publisher que reciba todo el dinero. Imagínate eso, o sea, no habrá ese sistema de que compré en 60, vendí en $40, recuperé 40 para hacer el juego, recuperé esos 40, ya eso se va a desaparecer. Ese dinero sería el publisher quien estaría: te rento aquí, tú me pagas 70, tú me pagas 70, y eso sí sería grave para el consumidor de videojuegos y aquel que también consume regularmente este tipo de servicios. Esto es algo muy complejo para la comunidad que consume videojuegos, y también aquellos que tienen acceso a través de una consola, de una PC. Todo esto va a subir. Yo, dentro de mis recomendaciones, le digo: asegúrese de comprar lo que necesita comprar ahora. Asegúrese de eso. Ya todo está subiendo, nos quejamos, vimos sobreprecios del lado de Nvidia, del lado de AMD, hemos visto sobreprecios por todos lados, pero ya se ponen en vigencia estos impuestos. Pero ya ustedes han visto que todos estos impuestos se han estado aplicando antes. Ya se anunció, ya todo el mundo empieza a subir de precio. Y nada, déjame saber tus impresiones con respecto a esto. Esta RTX 5060
5060 Ti se ven bastante interesantes. Hay que ver cuál sería el rendimiento. Déjame saber aquí en los comentarios en qué porcentaje de aumento de rendimiento conforme esta distribución de especificaciones podríamos estar recibiendo de estas GPUs. Déjamelo aquí debajo si es un 10, un 15, un 20%, un 30% de rendimiento que podríamos ver de estas nuevas variantes, y déjame saber tu impresión con respecto a este aumento de los aranceles que estaría colocando Estados Unidos en este sentido. Y un abrazo, cuídense mucho y suscríbanse como los muchachos que han estado suscribiéndose aquí, y nos vemos en los próximos videos del club. Ya ustedes saben, nos vemos por allá. Chao, chao.